Después de la aprobación de la reforma fiscal de Donald Trump, hoy el peso mexicano sufrió golpes. Esta mañana sucursales bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar en un precio máximo de 19 pesos con 68 centavos, un ascenso de 8 centavos respecto al cierre anterior. Según analistas, el debilitamiento del peso se debe a que la aprobación de la reforma en Estados Unidos reduce la competitividad fiscal de México. Para entender más sobre este tema, le agradezco que nos tome la llamada Luis de la Calle, analista económico. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ana Paula, buenas tardes. Gusto saludarte. Gracias, Luis. Igualmente, bueno, tú has estado muy cerca de las negociaciones del Telecán y conoces muy bien esta parte de pues, el esquema fiscal norteamericano. ¿Qué opinas? ¿Qué efectos puede tener lo que vimos ayer, la aprobación de la reforma fiscal y la negociación del Telecán? Bueno, son dos temas paralelos, no necesariamente íntimamente ligados. La aprobación de la reforma tributaria en Estados Unidos fortalece al dólar, lo fortalece con respecto a todas las monedas del mundo, incluido el peso mexicano, y debe llevar a una reflexión en México sobre si se requiere cambios para mantener la competitividad del país en materia de atracción de inversión y de generación de empleos en México, ¿no? Entonces, como parte de, ahora que ya se conoce el texto, el gobierno tendrá que hacer una reflexión, el Ejecutivo con el Congreso, de cómo México debe actualizar su régimen fiscal para que en México podamos tener una competitividad en materia de inversión con respecto a Estados Unidos. Estados Unidos se hace con esta reforma un poco más competitivo, pero el impacto más importante no va a ser sobre México, sino va a ser sobre todo en aquellos países que tienen regímenes mucho más laxos, mucho más convenientes para las empresas y que son utilizados como refugios fiscales. México no es utilizado de esa manera por la mayoría de los multinacionales. Las multinacionales que tienen sus recursos en México lo hacen para el mercado mexicano y el mercado de exportación y sus operaciones, no desde el punto de vista de evasión fiscal. Entonces yo no esperaría que en México hubiera una sangría importante de recursos por la reforma fiscal, pero sí se requerirá de una actualización de nuestro marco tributario en 2018. ¿Y tú ves posible este ajuste al marco tributario en México, dado el panorama político, las elecciones del 2018? Bueno, hay una pregunta si el ajuste lo haría el gobierno de Enrique Peña Nieto con el Congreso que hoy tenemos, o se haría después con el nuevo gobierno, una vez que haya pasado la elección y entrado el nuevo Congreso y el nuevo presidente, ¿no? Depende un poco también de cómo se haga el ajuste, porque si se disminuye la tasa de impuestos sobre la venta a personas morales o se amplía la depreciación acelerada, que son los dos cambios más importantes a los que México tendría que reaccionar, y eso implicase una reducción en la recaudación, habría que compensarla, y hay tres maneras de hacerlo. Una es reducir el gasto, y la otra es incrementar impuestos federales, como puede ser, por ejemplo, el IEPS o el IVA, y una tercera es incrementar impuestos locales o estatales, como el impuesto predial. Entonces, dependiendo del paquete que se diseñe, pues se verá políticamente si se puede hacer con el gobierno saliente o con el gobierno entrante. Sí, digo, difícil pensar en que se aumenten impuestos o baje más el gasto, ¿no? Como parece que ya no hay mucha tela de dónde cortar para bajar el gasto en el presupuesto que tenemos actualmente, por un lado, y por el otro... Sí, adelante. Yo creo que sí hay mucho espacio para disminuir gastos, ¿no? O sea, cualquier ciudadano mexicano que entra a una oficina pública, desde el estacionamiento te das cuenta que hay amplias posibilidades de reducir el gasto en México. El problema es que el gasto ha sido reducido en materia de inversión y no en materia de gasto corriente. Claro, esto sería lo positivo. Luis, dices que esta reforma fiscal le va a ayudar a Estados Unidos a ser más competitivo. Si es así, ¿por qué hubo tanto rechazo de, sobre todo los demócratas, pero incluso hubo algunos republicanos que fueron renuentes a apoyar del todo esta reforma fiscal? ¿Y por qué algunos vaticinan que pues el déficit que generará al final acabará golpeando a los republicanos, si bien no en el corto plazo, sí en el largo plazo?
Bueno, son varias cosas. Digamos, el enfoque desde el punto de vista mexicano sobre la reforma tributaria se refiere al impuesto que pagan los corporativos, las grandes empresas. Y es a ese impuesto al que nosotros tenemos que reaccionar haciéndonos más competitivos. Hay todo un aspecto distinto para personas físicas en Estados Unidos y toda una discusión sobre si esto beneficia a las clases altas o a las clases medias en Estados Unidos, y esa discusión está ausente en el caso, digamos, de las reformas para con México. El otro tema importante es el que mencionas tú, que es el déficit. Efectivamente, esta reforma va a incrementar el déficit de Estados Unidos en 1.5 billones de dólares, que es una cantidad muy importante, y México no tiene el lujo o el espacio para incrementar más la deuda, y por lo tanto el cociente de deuda sobre PIB, que está cerca del 50%. O sea, México, si hace una reducción en algún impuesto, tendrá que compensarlo con un ingreso adicional o con una reducción en el gasto. En el caso de Estados Unidos, es un país distinto, que tiene una moneda que no se ve atacada en los mercados internacionales, tiene más espacio en el corto plazo, pero efectivamente en el largo plazo el incremento en el déficit probablemente sea en detrimento de la propia economía de Estados Unidos. Por último, esta devaluación del peso frente al dólar, ¿tú esperas que permanezca, que se mueva, dado justamente lo que aprobaron ayer los legisladores norteamericanos y esta reforma fiscal? No, yo creo que los mercados ya habían anticipado fundamentalmente, mayoritariamente, el impacto. El peso sufrió en los últimos 15 días una devaluación, el resto de las monedas del mundo también. Yo creo que incluso puede suceder lo contrario. Una vez que se estudie con detenimiento la nuevo esquema tributario en Estados Unidos, los analistas se darán cuenta que México no es uno de los países más impactados, a pesar de que tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos. Y finalmente, si la reforma fuera realmente exitosa en atraer inversión a Estados Unidos, y eso generara actividad económica, México sería el primer beneficiado porque tendríamos mayores exportaciones a ese mercado. Muy bien, sí, claro. Yo pienso que el impacto en el peso ya se dio, y si hubiera un impacto ahora sería quizá en el sentido inverso, con un relativo fortalecimiento pequeño del peso mexicano. Muy bien, doctor Luis de la Calle, muchísimas gracias por estos minutos, análisis a las 3. Encantado, Ana Paula, buenas tardes. Muchas gracias.